Hay una conversación que tuviste esta semana que no debías haber tenido. Lo sabías antes de abrirla, lo sabías mientras la tenías, y aún así, no pudiste parar. Y lo más interesante no es que pasara, lo más interesante es lo que estaba pasando en tu cerebro exactamente en ese momento. Porque no fue un fallo de carácter, no fue debilidad, fue algo mucho más preciso que eso. Piensa en el momento exacto en que decidiste abrir esa conversación. ¿Hubo realmente una decisión? ¿Te sentaste, evaluaste los pros y los contras y elegiste conscientemente? ¿O simplemente ocurrió? Como si algo dentro de ti hubiera tomado las riendas antes de que tú llegaras a la conversación. Porque eso es exactamente lo que pasó. No es una metáfora, no es una forma de hablar. Es lo que la neurociencia lleva décadas documentando con experimentos, con resonancias magnéticas, con datos reales sobre cómo opera tu cerebro cuando cree que hay una recompensa cerca. Y lo fascinante no es que tu cerebro haga eso, lo fascinante es que lo hace con todo, con el móvil que coges sin querer, con la nevera que abres sin hambre, con el hábito que llevas meses intentando dejar y que vuelves siempre en el peor momento. Hay un sistema detrás de todo eso, un bucle, y cuando lo entiendes, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a entender cómo funcionas. Bienvenido a Anatomía Mental. Hoy diseccionamos el mecanismo real detrás de por qué haces lo que no quieres hacer una y otra vez. Y cuando termines este vídeo, vas a ver tu propio comportamiento de una forma que no vas a poder ignorar. Llevamos toda la vida escuchando la misma historia. Si no puedes con tus hábitos, es que te falta disciplina. Si recaes, es que no quieres de verdad. Si sabes que algo te hace daño y lo haces igual, es que eres débil. Y yo creo que esa narrativa ha hecho más daño que el propio hábito que intentas cambiar. Porque convierte un problema de diseño en un problema de carácter. Y eso es una trampa. Porque si el problema es tu carácter, la solución es ser mejor persona. Y esa no es una instrucción que el cerebro sepa ejecutar. Lo que la neurociencia lleva décadas documentando es exactamente lo contrario. El problema no está en quién eres, está en cómo funciona el sistema que gobierna la mayor parte de lo que haces cada día. Y ese sistema no responde a la motivación, no responde a las promesas que te haces a ti mismo, no responde a los lunes en que decides que esta vez va a ser diferente. Responde a señales, a patrones, a recompensas y a una molécula que probablemente conoces, pero que casi seguro no entiendes del todo: la dopamina. Durante décadas, los científicos asumieron que la dopamina era la molécula del placer, la que se libera cuando comes algo rico, cuando recibes un mensaje que esperabas, cuando te enteras de algo jugoso sobre alguien y sientes ese impulso casi físico de contárselo a alguien más. La historia que nos contaron era simple: dopamina igual a placer. Más dopamina igual a más felicidad. Y los hábitos malos son básicamente una búsqueda compulsiva de esa molécula. Suena lógico. El problema es que es incompleto. Y lo que falta en esa historia lo cambia absolutamente todo. En los años 90, un neurocientífico llamado Kent Berridge trabajaba en la Universidad de Michigan estudiando exactamente esto. Y decidió hacer un experimento que parecía sencillo, pero que iba a resultar ser uno de los más perturbadores de la neurociencia moderna. Berridge trabajó con ratas a las que bloqueó quirúrgicamente la capacidad de producir dopamina. La lógica era simple: sin dopamina, sin placer, sin motivación para buscar nada. Lo que pasó fue otra cosa completamente distinta. Las ratas seguían buscando la comida, seguían moviéndose, explorando,
persiguiendo la recompensa con la misma energía de siempre. Pero cuando la encontraban, algo había cambiado. No mostraban ningún signo de disfrutarla. La consumían sin la respuesta emocional que se esperaba. Berrich pasó años analizando esos resultados y llegó a una distinción que hoy es fundamental en la neurociencia del comportamiento. Hay dos sistemas separados en el cerebro, uno que gestiona el querer y otro que gestiona el gustar, el wanting y el liking, como los llamó él. Dos sistemas distintos, dos experiencias distintas. Y la dopamina gobierna el primero, no el segundo. La dopamina no te hace sentir bien cuando obtienes algo. Te hace querer obtenerlo antes de tenerlo. Te hace anticipar la recompensa. Te hace moverte hacia ella con una urgencia que tu conciencia no pidió y muchas veces no entiende. Piensa en lo que eso significa en tu vida cotidiana. Puedes saber perfectamente que abrir Instagram te va a dejar peor que antes. Y abrirlo igual. Porque la dopamina ya activó el wanting antes de que tu razonamiento consciente llegara a opinar. Puedes tener clarísimo que esa conversación no deberías tenerla y no poder callarte. Porque el sistema de anticipación ya liberó la señal antes de que decidieras nada. Puedes prometerte que no vas a revisar el móvil durante la cena y encontrarte con él en la mano sin recordar haberlo cogido. Porque el wanting no espera permiso. Y aquí está el detalle que a mí me parece más importante de todo esto. La anticipación siempre parece mejor que la realidad. Siempre. El chocolate antes de comerlo parece mejor que mientras lo comes. La conversación antes de tenerla parece más satisfactoria que después de haberla tenido. El scroll antes de empezar parece más prometedor que cuando llevas 10 minutos haciéndolo y no encuentras nada. Eso no es casualidad. Es el wanting funcionando exactamente como está diseñado, prometiendo más de lo que el liking va a entregar. Siempre. Lo que yo he visto es que cuando la gente entiende esto por primera vez, hay un momento de alivio real, porque de repente el problema deja de ser soy así y pasa a ser así funciona esto. Y eso tiene solución, no una solución de fuerza de voluntad, una solución de diseño. Pero antes de llegar a esa solución, necesitas entender cómo este sistema opera en tu vida real, porque la dopamina no actúa sola. Actúa dentro de un bucle, un mecanismo de 3 partes que tu cerebro construyó para no tener que pensar en todo lo que hace cada día. Y ese bucle es mucho más poderoso de lo que crees. Y está funcionando ahora mismo mientras escuchas esto. Imagina que son las 10 de la noche. Estás en el sofá. Has tenido un día largo. Un día de esos donde has dado más de lo que tenías. Y de repente, aparece la señal. Puede ser un sonido, una notificación, el aburrimiento de un momento de silencio, o simplemente la postura de siempre, el sofá de siempre, la hora de siempre. Y antes de que hayas decidido nada, ya tienes el móvil en la mano. No hubo decisión consciente, no hubo deliberación, no hubo un momento donde te dijiste, voy a coger el móvil ahora. Hubo una señal. Y tu cerebro ejecutó el programa que tiene asociado a esa señal desde hace meses. Desde hace años quizás. Eso es un hábito. No es un rasgo de personalidad. No es quién eres. No es lo que vales. Es un programa que tu cerebro aprendió a ejecutar de forma automática para ahorrar energía, para no tener que pensar en cada pequeña decisión de tu día. Y ese programa tiene una estructura muy concreta. Charles Duhigg, periodista del New York Times que pasó años investigando la neurociencia del comportamiento, lo describió con una estructura de 3 partes que se quedó grabada en la literatura científica. Señal, rutina, recompensa. La señal es el detonador.
Puede ser una hora del día, un lugar concreto, una emoción, una persona, un objeto. Cualquier cosa que tu cerebro haya aprendido a asociar con lo que viene después. Y lo importante de la señal es que no necesita ser obvia, no necesita ser grande. Puede ser tan sutil como la luz de una habitación o el olor de un sitio concreto. La rutina es el comportamiento automático, lo que haces sin pensar. El scroll que empieza sin que lo decidas. El cigarrillo que aparece en tu mano antes de que recuerdes haberlo sacado. La conversación que no debías tener y que de alguna forma ya estás teniendo. La nevera que abres sin hambre porque pasas por delante a cierta hora. Y la recompensa es lo que el cerebro recibe al final. No necesariamente placer real, no necesariamente algo que te haga sentir bien de verdad, sino la confirmación de que el programa funcionó. La promesa de dopamina que la señal activó se cumplió. El ciclo se cierra. Pero aquí está el detalle que casi nadie te cuenta, y es el más importante de los tres. La recompensa no es lo que mantiene el hábito. Lo que mantiene el hábito es la anticipación de la recompensa. Tu cerebro aprende a liberar dopamina en el momento de la señal, no en el momento de la recompensa, antes incluso de que hayas hecho nada, antes de que la rutina empiece siquiera. Eso significa que cuando sientes el impulso, el ciclo ya empezó, ya estás dentro del bucle, la dopamina ya está en el sistema, y salir de él en ese momento no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de entender que estás compitiendo contra un sistema que lleva ventaja. Siempre. Y aquí está algo que a mí me parece fascinante y perturbador a partes iguales. Cuanto más repites el bucle, más sensible se vuelve la señal. Tu cerebro va afinando el sistema, va reduciendo el umbral de activación, va aprendiendo a detectar versiones cada vez más sutiles de la señal original. Lo que al principio necesitaba una situación muy concreta para activarse, con el tiempo se activa con casi nada. Una palabra, un gesto, un pensamiento que ni siquiera terminas de formular. Es por eso que los hábitos más antiguos son los más difíciles de cambiar. No porque estén más arraigados en tu carácter, sino porque el sistema de detección de señales se ha vuelto extraordinariamente preciso con los años. Fíjate en lo que esto significa con el cotilleo, que es el ejemplo con el que abrimos este vídeo y que vale la pena mantener como hilo conductor. La señal puede ser cualquier cosa. Un mensaje de un amigo, una reunión donde alguien menciona a otra persona, un momento de silencio en una conversación donde de repente tienes algo que contar, o simplemente el nombre de alguien que activa automáticamente una historia que llevas días queriendo compartir. En ese momento tu cerebro ya liberó dopamina, ya anticipó la recompensa social de compartir información, ya activó el wanting que describía Berridge, ya puso en marcha la rutina. Y tú todavía crees que estás deliberando. Lo que yo creo es que entender esto no te hace más débil, te hace más honesto contigo mismo, porque deja de ser no pude aguantar y pasa a ser mi cerebro ejecutó un programa que lleva meses instalado y que yo nunca elegí conscientemente. Esa diferencia no es semántica, es la diferencia entre culparte indefinidamente por algo que no está bajo tu control y entender el mecanismo real para poder hacer algo con él. Ahora bien, si el hábito es un bucle de 3 partes, si la señal activa la dopamina antes de que decidas nada, si el sistema se vuelve más preciso con el tiempo, ¿por qué es tan difícil romperlo aunque lo conozcas? ¿Por qué puedes saber exactamente lo que va a pasar y seguir haciéndolo igual? ¿Por qué la información sola no es suficiente? Eso tiene una respuesta muy concreta.
Y es la parte más incómoda de todo lo que vamos a ver hoy. Porque el problema no está solo en el hábito, está en algo que va mucho más atrás, en algo que tu cerebro defiende como si le fuera la supervivencia en ello. Hay una pregunta que me parece la más honesta que puedes hacerte sobre tus hábitos. No ¿por qué no tengo fuerza de voluntad? Esa ya vimos que es la pregunta equivocada. No ¿por qué soy así? Esa también. Porque parte de una premisa falsa. La pregunta real es esta. ¿Por qué cuando cambias de entorno, de repente, el hábito desaparece solo? Piensa en las vacaciones, o en una mudanza, o en esa semana que estuviste en casa de alguien. De repente el hábito que llevabas meses intentando dejar, simplemente no aparecía. No porque hicieras nada especial, no porque tuvieras más fuerza de voluntad que de costumbre, no porque fueras una persona diferente, sino porque la señal que lo detonaba no estaba ahí. Y cuando volviste a casa, volvió él también, con la misma intensidad de siempre, como si nunca se hubiera ido. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Porque si te ha pasado, lo que acabas de experimentar en primera persona es exactamente lo que la neurociencia lleva décadas intentando explicarle a la industria del desarrollo personal sin demasiado éxito. Wendy Wood, psicóloga de la Universidad del Sur de California y una de las investigadoras más serias sobre comportamiento habitual, pasó décadas estudiando exactamente esto. En uno de sus estudios más conocidos, siguió a estudiantes universitarios que se mudaban de ciudad para empezar la universidad y midió qué pasaba con sus hábitos durante esa transición, con sus rutinas de ejercicio, de alimentación, de consumo de medios, de tiempo de estudio. Lo que encontró fue sorprendente. Los estudiantes que se mudaban a una ciudad nueva tenían muchas más probabilidades de cambiar hábitos difíciles que los que se quedaban en su entorno habitual. No porque tuvieran más motivación, no porque hubieran leído más libros de productividad, sino porque el cambio de entorno había eliminado las señales que mantenían los hábitos antiguos. Wood llegó a una conclusión que incomoda bastante a la industria del desarrollo personal. El contexto físico donde vives tiene más poder sobre tu conducta que cualquier intención que hayas declarado. No es que no quieras cambiar, es que tu entorno está diseñado para reproducir exactamente lo que siempre has hecho. El sofá en el mismo sitio, el móvil en la misma mesilla, la ruta al trabajo que pasa por el mismo lugar de siempre, la cocina organizada de la misma forma, la misma hora, la misma luz, el mismo silencio que siempre precedía al mismo hábito. Todo eso son señales, y todas esas señales están disparando programas automáticos antes de que tu conciencia llegue a la conversación. Pero hay algo más, y esto es lo que a mí me parece el factor más subestimado de todos en la conversación sobre hábitos. No son solo las señales externas las que mantienen el hábito, es la identidad que has construido alrededor de él. James Clear lo desarrolló en Hábitos Atómicos con una precisión que me cuesta mejorar. Dijo que el nivel más profundo del cambio de hábitos no es el de los resultados, no es el de los procesos, es el de la identidad. Y lo que eso significa en la práctica es esto. Cuando alguien lleva años siendo el que siempre se entera de todo, dejar de cotillear no es solo dejar un comportamiento, es renunciar a una parte de cómo se percibe a sí mismo, a cómo lo perciben los demás, a un rol social que le da algo real, pertenencia, relevancia, la sensación de ser necesario en ese círculo, aunque ese algo tenga un coste que ya conoce perfectamente.
Y el cerebro defiende la identidad con una ferocidad que no tiene nada que envidiarle a la adicción. Porque la identidad no es solo un concepto psicológico abstracto, es una predicción. Es la forma que tiene tu cerebro de anticipar cómo vas a comportarte en cada situación. Y cuando intentas comportarte de una forma que contradice esa predicción, el cerebro genera una resistencia que se siente exactamente como ansiedad, como incomodidad, como la sensación de que algo está mal. No porque algo esté mal, sino porque el sistema de predicción está recibiendo información inconsistente con el modelo que tiene de ti. Fíjate en lo que pasa en la práctica cuando intentas cambiar un hábito sin tener en cuenta esto. Decides que vas a cambiar. Tienes motivación real. Los primeros días funcionan mejor de lo esperado. Hay un momento incluso donde piensas que esta vez es diferente, que algo ha cambiado de verdad. Y entonces ocurre algo, una situación de estrés, un momento de cansancio, una señal que no habías anticipado, un contexto que no controlabas, y el hábito vuelve. Y lo que viene después de la recaída es casi peor que la recaída misma, porque aparece la narrativa. Es que soy así, es que no puedo, es que no tengo suficiente fuerza de voluntad, es que no soy de las personas que consiguen cambiar. Y esa narrativa es exactamente lo que garantiza que el ciclo se repita, porque refuerza la identidad que el hábito necesita para sobrevivir. Lo que yo he visto, y lo que la investigación de Wood confirma, es que la recaída casi nunca ocurre porque falló la motivación. Ocurre porque el entorno no cambió. Las señales siguen ahí. El contexto sigue siendo el mismo. La identidad asociada al hábito sigue intacta. Y el cerebro automático hace lo que siempre ha hecho, porque nadie cambió las condiciones en las que opera. En 2016, un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology analizó a personas que habían conseguido cambiar hábitos de forma duradera. No hablamos de días o semanas, hablamos de cambios que se mantuvieron durante meses y años. El patrón que encontraron no fue más fuerza de voluntad, no fue más motivación, no fue una mentalidad diferente. Fue un cambio deliberado en el entorno físico que eliminó las señales detonadoras antes de que pudieran activar el bucle. Y en muchos casos, fue también un cambio en la narrativa de identidad. De estoy intentando dejar esto a soy el tipo de persona que no hace esto. Dos cambios, entorno e identidad, sin tocar la fuerza de voluntad en ningún momento. Ahora bien, todo lo que hemos visto hasta aquí es el diagnóstico. Y un diagnóstico sin tratamiento es solo una forma más sofisticada de frustrarse. Así que antes de llegar a lo que funciona de verdad, quiero que veas el bucle completo en acción, en una situación concreta, reconocible, que probablemente has vivido tú mismo en alguna versión. Porque entender el mecanismo en abstracto es una cosa. Verlo funcionando en tiempo real es otra completamente distinta. Son las 7:30 de la tarde. Llevas 8 horas trabajando. El cuerpo pide parar. La mente está en ese punto donde ya no procesa bien, pero tampoco consigue desconectar del todo. Ese limbo que conoces perfectamente. Te sirves algo. Te sientas. Y en ese momento exacto, aparece el móvil. No lo decidiste. No pensaste, ahora voy a coger el móvil. Simplemente está en tu mano. Y la pantalla ya está encendida. Eso es la señal, el sofá, la hora, el cansancio. Tu cerebro lleva meses asociando ese conjunto exacto de condiciones con una rutina muy específica. Y la ejecutó antes de que tú llegaras a opinar. Abres la aplicación de mensajería. Hay un grupo. Siempre hay un grupo. Y ahí está.
Un mensaje de alguien contando algo sobre otra persona. No es nada grave, no es nada urgente, pero es información. Información sobre alguien que conoces. Información que no tenías hace 30 segundos. Y en ese momento, sientes algo. No es exactamente emoción. Es más físico que eso. Una especie de activación, de alerta, de que algo interesante acaba de entrar en el sistema. Eso es la dopamina. No el placer de saber, la anticipación de lo que puedes hacer con lo que sabes. Lees el mensaje, lo procesas y casi de forma automática, tu mente ya está construyendo la respuesta. Ya está pensando a quién más le podría interesar esto. Ya está formulando cómo lo contarías. ¿Con qué detalle? ¿Con qué tono? No lo decidiste. El wanting ya tomó el control. Y aquí es donde el bucle se vuelve interesante. Porque en algún lugar de tu conciencia hay una voz, pequeña, que dice que quizás esto no deberías contarlo. Que quizás la persona de la que hablan no querría que se supiera. Que quizás mañana te vas a arrepentir de haberlo difundido. La escuchas y la ignoras. No porque seas mala persona, no porque no te importe, sino porque el sistema de anticipación de recompensa ya está en marcha, y esa voz pequeña no tiene la velocidad ni la fuerza para competir con él en tiempo real. Escribes el mensaje, lo envías, y en el segundo exacto en que lo mandas, la recompensa llega. No es enorme, no es lo que esperabas exactamente, nunca lo es. Recuerda lo que dijo Berridge, el liking siempre decepciona al wanting, pero es suficiente. Es suficiente para que el cerebro registre que el bucle funcionó, que la señal llevó a la rutina, que la rutina entregó algo. Ciclo cerrado. Y ahora viene la parte que nadie te cuenta. En los siguientes minutos aparece algo. Puede ser sutil, puede ser apenas perceptible, pero está ahí. Una ligera incomodidad. La sensación de haber hecho algo que no del todo querías hacer. Quizás un pensamiento sobre la persona de la que hablaste. Quizás la pregunta de si alguien lo va a saber. Quizás simplemente el contraste entre lo que prometiste que no ibas a hacer y lo que acabas de hacer. Eso es el liking entregando menos de lo que el wanting prometió. Siempre. Y lo que hace tu cerebro con esa incomodidad es fascinante. No la analiza. No la procesa como información sobre el hábito. La registra como una emoción incómoda que necesita ser gestionada. Y para gestionar emociones incómodas, tu cerebro tiene un sistema muy eficiente. El mismo bucle, la misma señal, la misma rutina, la misma promesa de recompensa. El hábito que generó la incomodidad es el mismo que el cerebro usa para aliviarla. Y aquí quiero añadir algo que me parece fundamental antes de seguir. Lo que tu cerebro recuerda con más facilidad no es lo más importante. Es lo que te calma, lo que te excita y lo que te da placer. Esas tres experiencias son las que construyen los hábitos más resistentes, las que se instalan más rápido y se van más despacio. Y hay un mecanismo detrás de eso que tiene consecuencias mucho más profundas de lo que parece. Cuando la dopamina se segrega de forma excesiva, ya sea por las redes sociales, los videojuegos, la comida ultraprocesada, el scroll infinito, empieza a bloquear la serotonina, que es la hormona asociada no al placer puntual, sino a la felicidad sostenida, a la calma, al bienestar real. Eso significa que cuanto más persigues el placer inmediato, más difícil le pones a tu cerebro acceder a la satisfacción profunda. ¿Cómo ocurre exactamente ese choque? ¿Qué pasa en tu cerebro cuando la dopamina excesiva bloquea la serotonina? ¿Y qué puedes hacer con eso? Es un tema que merece su propio video. Y va a ser el siguiente. Pero ahora mismo hay algo más urgente.
Porque si el problema no es la motivación, si el problema no es el carácter, si el problema es el diseño del entorno y el bucle que opera sin tu permiso, entonces la solución tampoco es lo que siempre te han dicho. Voy a ser directo contigo. Todo lo que vas a escuchar ahora va en contra de lo que te han vendido sobre el cambio de hábitos. Sin los 3 pasos mágicos, sin la rutina matutina de las 5 de la mañana, sin el sistema de recompensas que te propone cualquier app de productividad, sin el discurso de que solo necesitas querer de verdad. Lo que la neurociencia dice que funciona es más aburrido, más simple y mucho más efectivo que todo eso. Y empieza por aceptar algo incómodo. No puedes controlar el impulso, puedes controlar el escenario donde el impulso aparece. Esa distinción lo cambia todo, porque deja de ser una batalla contra ti mismo y se convierte en un problema de ingeniería. Y los problemas de ingeniería tienen soluciones concretas. El primero de esos mecanismos lo lleva investigando desde hace décadas B.J. Fogg, investigador de la Universidad de Stanford y fundador del Behavior Design Lab, y lo llama diseño de fricción. La idea es esta: tu cerebro automático siempre va a elegir el camino de menor resistencia. No porque seas vago, no porque te falte carácter, sino porque así está diseñado. La eficiencia energética es una prioridad biológica que lleva millones de años optimizándose. Tu cerebro no distingue entre el camino de menor resistencia que te conviene y el que no te conviene. Solo detecta cuál requiere menos esfuerzo y elige ese. Entonces, la pregunta no es cómo motivarte más para hacer lo que quieres hacer. La pregunta es cómo hacer que lo que quieres hacer sea el camino de menor resistencia. Fogg lo llama diseño de fricción y funciona en las 2 direcciones con una simetría casi matemática. Si quieres incorporar un hábito, elimina toda la fricción posible entre tú y ese hábito. Las zapatillas de deporte al lado de la cama en lugar de en el armario. El libro en el sofá en lugar del mando. El vaso de agua en la encimera en lugar de en el armario. La aplicación de meditación en la primera pantalla del móvil en lugar de enterrada en una carpeta. No estás aumentando tu motivación. Estás reduciendo la distancia entre la señal y el comportamiento que quieres. Si quieres eliminar un hábito, añade fricción entre tú y ese hábito. El móvil en otra habitación cuando te sientas a trabajar. La aplicación eliminada del teléfono en lugar de solo cerrada. El camino al sitio que quieres evitar bloqueado por otro camino. El grupo de mensajería silenciado durante las primeras 2 horas del día. No estás luchando contra el impulso. Estás poniendo obstáculos entre la señal y la rutina para que el bucle no pueda cerrarse de forma automática. Y aquí está la clave que a mí me parece más poderosa de todo esto. No necesitas motivación para que funcione, necesitas diseño. Y el diseño no depende de cómo te sientes ese día. No depende de si dormiste bien. No depende de si tienes energía o no. El obstáculo está ahí aunque tú no estés en tu mejor momento. Eso es exactamente lo contrario de la fuerza de voluntad, que solo funciona cuando la tienes, que es el recurso que más necesitas justo cuando menos tienes. El segundo mecanismo tiene que ver con algo que la mayoría de consejos sobre hábitos ignoran por completo. No puedes eliminar un hábito, solo puedes sustituirlo. Tu cerebro no borra programas, los reemplaza. Y si intentas eliminar la rutina sin sustituirla por otra, el bucle busca otra salida, otra forma de cerrar el ciclo, otra forma de entregar la recompensa que la señal prometió. Es por eso que las personas que dejan de fumar a veces empiezan a comer más.
o las que dejan de revisar el móvil compulsivamente, empiezan a revisar el correo compulsivamente. O las que dejan de cotillear en un grupo, empiezan a tener conversaciones uno a uno que funcionan exactamente igual. El bucle no desapareció, solo cambió de rutina, porque la señal sigue ahí. Y la necesidad de recompensa sigue ahí. Y el cerebro va a encontrar la forma de satisfacerla con o sin tu permiso. Lo que funciona es algo más quirúrgico. Identificar la señal. Identificar la recompensa real que el hábito está entregando. Y sustituir únicamente la rutina del medio por otra que entregue esa misma recompensa sin el coste que viene después. Volvamos al cotilleo porque es el mejor ejemplo para esto. La señal puede ser el aburrimiento, la necesidad de conexión social, un momento de silencio en una conversación donde de repente tienes algo que contar, o simplemente la hora del día donde siempre abres el grupo de mensajería. La recompensa real no es la información en sí, no es el cotilleo, es la sensación de vínculo, de pertenencia, de ser relevante en ese momento social, de que alguien al otro lado te necesita para algo. Si intentas eliminar el comportamiento sin más, la señal sigue ahí. La necesidad de recompensa sigue ahí. Y el cerebro va a encontrar otra forma de satisfacerla. Pero si identificas que lo que realmente buscas es conexión y relevancia social, puedes sustituir la rutina por otra que entregue exactamente esa misma recompensa sin el coste que viene después. Una llamada real. Una conversación de fondo. Compartir algo que construya en lugar de algo que erosione. No es magia, no es autoayuda. Es ingeniería conductual aplicada a cómo funciona realmente tu cerebro. El tercero es el más contraintuitivo de los tres, y es el que más resistencia genera cuando lo explico, porque va completamente en contra de la lógica del esfuerzo que nos han enseñado. El cerebro no responde bien a los cambios grandes y repentinos. Los detecta como amenaza, como una ruptura del patrón que considera seguro y predecible. Y cuando el cerebro detecta una amenaza al patrón, activa resistencia, que se siente exactamente como falta de motivación, como pereza, como la sensación de que esto no es para ti. No es pereza. Es el sistema de predicción defendiendo lo que conoce, pero sí responde a cambios tan pequeños que casi no parecen cambios. Fogg lo desarrolló con lo que llamó Tiny Habits, hábitos diminutos, y James Clear lo amplió con el concepto de mejora del 1%. La idea no es que 2 minutos sean suficientes para cambiar nada en términos de resultado. La idea es que 2 minutos son suficientes para que el cerebro empiece a construir una nueva asociación entre una señal y una rutina diferente. No estás cambiando el hábito todavía, estás instalando el programa nuevo. Estás escribiendo las primeras líneas de código de un comportamiento que con el tiempo va a ejecutarse de forma automática, igual que el hábito que intentas reemplazar. Y aquí está lo que yo creo que es la idea más importante de todo lo que hemos visto hoy. Estos 3 mecanismos no requieren que seas una persona diferente. No requieren más disciplina. No requieren que te levantes a las 5 de la mañana ni que tengas una mentalidad de atleta olímpico. Requieren que entiendas cómo funciona el sistema y que trabajes con él en lugar de contra él. Porque llevas años intentando vencer a tu cerebro automático con tu cerebro consciente. Y esa es una pelea que el consciente casi nunca gana. No porque seas débil, sino porque estás usando la herramienta equivocada para el problema equivocado. La fricción rediseña el escenario donde vive el impulso. La sustitución reemplaza la rutina sin tocar la señal ni la recompensa.
y el cambio pequeño instala el programa nuevo sin activar la resistencia del sistema de predicción. 3 mecanismos. Ninguno requiere fuerza de voluntad. Los 3 trabajan con la biología en lugar de contra ella. Pero hay algo que tienen en común los 3. Algo que no aparece en ningún libro de productividad. Y es lo más importante de todo lo que hemos visto hoy. Lo que tienen en común la fricción, la sustitución y el cambio pequeño no es una técnica, no es un sistema, no es un método de 5 pasos, no es algo que puedas comprar en un curso o en una aplicación, es una filosofía y es esta. Nunca estás luchando contra un hábito, estás negociando con un cerebro que lleva millones de años optimizado para hacer exactamente lo que siempre ha hecho. Un cerebro que no distingue entre lo que te conviene y lo que no. Que solo distingue entre lo que conoce y lo que no conoce. Entre lo predecible y lo incierto. Entre el programa que ya tiene instalado y el que todavía no existe. Y contra ese cerebro, la fuerza de voluntad es un argumento muy débil. Pero el diseño es un idioma que ese cerebro sí entiende. Piensa en lo que vimos hoy. La dopamina no te da placer, te promete placer, y esa promesa llega antes de que hayas decidido nada. El bucle, señal, rutina, recompensa, no es un defecto de tu personalidad. Es el sistema más eficiente que la evolución ha encontrado para que no tengas que pensar en todo lo que haces cada día. La recaída no es un fracaso de voluntad, es una señal de que el entorno no cambió. Y la identidad no cambia primero para que luego cambie el comportamiento. Es al revés, siempre es al revés. El comportamiento cambia primero, porque el entorno lo hizo posible, y la identidad se adapta después, lentamente, sin que lo notes, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la persona que hacía eso. No porque lo decidieras, sino porque dejaste de vivir en el entorno que lo producía. Todo eso apunta a la misma conclusión. El control no vive en tu cabeza, vive en el diseño de tu entorno, no en cuánto te esfuerzas, no en cuánto te motivas, no en cuántas veces te repites que esta vez va a ser diferente, en cómo está organizada tu mesa cuando te sientas a trabajar, en dónde tienes el móvil cuando te vas a dormir, en qué camino tomas para ir al trabajo, en si la primera señal que recibes por la mañana activa el programa que quieres, o el que llevas años intentando cambiar. Esas no son decisiones pequeñas, son las decisiones más importantes que puedes tomar, porque no las tomas una vez y ya, las tomas una vez, y luego tu cerebro automático las ejecuta miles de veces sin pedirte permiso. Exactamente igual que el hábito que intentas cambiar. William James, filósofo y psicólogo americano considerado el padre de la psicología moderna, escribió algo a finales del siglo XIX que suena más actual que cualquier estudio de 2024. Dijo que nada es tan fatigoso como la resistencia indefinida a un impulso, y que la forma más inteligente de manejar los impulsos no es suprimirlos, sino canalizar su energía hacia otra dirección. No lo llamó diseño de fricción, no lo llamó arquitectura conductual, pero describió exactamente el mismo mecanismo que Fogg, Wood y Clear documentaron un siglo después con toda la precisión de la neurociencia moderna. Algunas ideas son tan fundamentales que la ciencia no las descubre, las confirma. Y la idea más fundamental de todo lo que vimos hoy es esta. Tu cerebro no necesita que lo venzas, necesita que lo entiendas. No como un enemigo que hay que someter, como un sistema que tiene su propia lógica, su propio idioma, sus propias reglas, y que cuando trabajas con esas reglas en lugar de contra ellas, el cambio deja de ser una batalla constante que siempre terminas perdiendo.
y se convierte en algo mucho más parecido al diseño. Eso es exactamente lo que hacemos en Anatomía Mental. No te damos técnicas de motivación. No te vendemos la ilusión de que con suficiente esfuerzo puedes ser una persona diferente de la noche a la mañana. Te damos el mapa de cómo funciona el sistema. Porque cuando entiendes el mapa, las decisiones cambian solas. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Acabas de conseguir casi 50 minutos de concentración real. Y eso no es poca cosa, porque precisamente eso es lo que vimos hoy. Que mantener la atención en algo que importa de verdad es exactamente cómo se instala un hábito nuevo. Lo acabas de hacer sin darte cuenta. Tu cerebro automático iba a cerrar este vídeo varias veces. Lo sabes. Hubo momentos donde el móvil llamaba, donde la señal de siempre intentó activar la rutina de siempre, y sin embargo seguiste. Eso ya modificó algo, aunque sea pequeño, aunque no lo notes todavía. Lo que te llevas hoy es esto. La dopamina no es placer, es anticipación de placer. El bucle, señal, rutina, recompensa, no es un defecto. Es el programa que tu cerebro defiende porque lo conoce. Y la recaída no es un fracaso. Es una señal de que el entorno no cambió. Guárdate esa última frase, porque la próxima vez que recaigas, ya sabes lo que significa. Y la pregunta que te dejo para hoy, no mañana, hoy, ¿qué señal de tu entorno está activando el programa que más quieres cambiar? No hace falta que lo resuelvas, solo ponle nombre, porque lo que ves, ya no puedes ignorarlo. Ahora bien, hay algo que dejé caer casi de pasada al final del vídeo y que se merece su propio análisis. Cuando la dopamina se dispara de forma excesiva, el scroll, las notificaciones, los videojuegos, la comida ultraprocesada, tu cerebro empieza a bloquear la serotonina. Y la serotonina no es placer, es felicidad real. La calma de sentirte bien sin necesitar nada concreto para ello. Cuanto más persigues el placer, más lejos estás de la felicidad. Y ese choque está ocurriendo ahora mismo en el cerebro de casi todo el mundo. El próximo vídeo se llama así: ¿por qué buscar placer te roba la felicidad? Lo que la dopamina le hace a tu serotonina. Y cuando lo veas, vas a entender por qué nada de lo que has intentado para sentirte mejor ha funcionado del todo. Nos vemos ahí. Anatomía Mental. Tu mente. Tu código.